Hola, hoy es martes 30 de enero del 2024. Continuaremos leyendo Alicia en el País del Espejo. Hoy capítulo 8. Es de mi propia invención. Después de un rato, el ruido pareció ir disminuyendo, hasta que todo fue un silencio de muerte y Alicia levantó la cabeza con alguna alarma. No se veía a nadie, y su primer pensamiento fue que había estado soñando con el león y el unicornio, y también con aquellos extraños mensajeros anglosajones. Sin embargo, allí estaba el enorme plato todavía yacente a sus pies, en el cual ella había tratado de cortar la torta de ciruelas. De modo que después de todo yo no estaba soñando, se dijo la niña, a menos que todo sea parte del mismo sueño. Solamente espero que sea mi sueño, y no un sueño viviente solo en la mente del Rey Rojo. No me gusta pertenecer al sueño de otra persona, continuó en tono de grave queja. Estoy resuelta a ir a despertarlo, para ver qué es lo que pasa. En aquel momento sus pensamientos fueron interrumpidos por un fuerte grito. ¡Ea! ¡Ea! ¡Jaque! Y un caballero metido en una armadura roja se acercó galopando hasta donde se hallaba Alicia, blandiendo un enorme garrote. Justamente al llegar cerca de ella, el caballo se detuvo bruscamente. «Eres mi prisionera», gritó el caballero a la vez que se caía del caballo. Asombrada como estaba, Alicia se sintió más temerosa por él que por sí misma al principio, y lo observó con ansiedad mientras montaba nuevamente. Tan pronto como estuvo cómodamente instalado en su silla, el caballero comenzó nuevamente. «Tú eres mi...» Pero aquí otra voz interrumpió. «¡Ea! ¡Ea! ¡Jaque!» Y Alicia miró en torno en busca del nuevo enemigo. Esta vez era un caballero blanco. Contuvo su cabalgadura junto a Alicia y se cayó del caballo exactamente como le había sucedido al caballero rojo. Después subió de nuevo su montura y los dos caballeros permanecieron mirándose el uno al otro, inmóviles, sin hablar. Alicia paseó sus miradas del uno al otro con expresión curiosa. «Es mi prisionera, ya lo sabes», dijo el caballero rojo por último. «Sí, pero después vine yo y la rescaté», replicó el caballero blanco. «Muy bien, tendremos que luchar por ella entonces», dijo el caballero rojo mientras levantaba su yelmo, que llevaba colgado de la montura y que tenía una forma algo así como de la cabeza de un caballo, y se lo ponía. «Pues tú tendrás que observar las reglas de batalla, por cierto», señaló el caballero blanco, poniéndose su yelmo también. «Siempre lo hago», dijo el caballero rojo, y los dos comenzaron a darse de garrotazos con tal furia que Alicia corrió a protegerse detrás de un árbol para que no le dieran un golpe. «Me gustaría saber cuáles son esas reglas de batalla», se dijo para sí mientras contemplaba la batalla, asomándose tímidamente desde su escondite. Una de las reglas parece ser que si uno de los caballeros le da al otro, lo voltea en su caballo, y si yerra, se voltea a sí mismo. Y otra regla parece ser la de que tienen que tomar sus garrotes con los brazos como si fueran títeres. ¿Y qué ruido hacen cuando se caen al suelo? Exactamente como si fueran un juego completo de atizadores de hierro cayendo sobre el guardafuegos. ¿Y qué inmóviles están los caballos? Los dejan moverse encima de ellos como si fueran mesas. Otra regla de batalla que Alicia no había notado parecía ser la de que los caballeros tenían que caer, en todos los casos, de cabeza. Y la batalla terminó con la caída de ambos de tal suerte, cada uno por su lado, cuando se pusieron de pie, se estrecharon las manos y entonces el caballero rojo montó nuevamente y se alejó al galope. «Fue una victoria gloriosa, ¿no es cierto?», dijo el caballero blanco cuando se acercó a Alicia jadeando. «No estoy muy segura», dijo Alicia dudando. «No me gusta ser la prisionera de nadie. Yo quiero ser una reina». «Tal serás cuando cruces el próximo arroyito», dijo el caballero blanco. «Te acompañaré para protegerte hasta el otro extremo del bosque. Luego tendré que regresar, como tú sabes. Allí está el final de mis movimientos». «Muchísimas gracias», dijo Alicia. «¿Quieres que te ayude a quitarte tu yelmo?». Evidentemente era algo que estaba por encima de las fuerzas de su caballero. Al poco rato, Alicia había logrado sacarlo de aquel encierro. «Ahora se puede respirar mucho mejor», dijo el caballero, echando atrás sus ásperos cabellos con ambas manos y volviendo su rostro amable y sus ojos grandes y humildes hacia Alicia. La niña pensó que nunca en su vida había visto un soldado con una apariencia tan extraña. Estaba vestido con una armadura de lata que parecía ajustarle bastante mal y tenía un pequeño portafolio de forma extraña,
colgada de los hombros, al revés, con la tapa abierta y colgando. Alicia lo miró con gran curiosidad. «Ya veo que estás admirando mi pequeño estuche», dijo el caballero en tono amistoso. «Es de mi propia invención, para guardar ropas y emparedados en él. Como tú ves, lo llevo de cabeza para abajo y así no le entra la lluvia». «Pero las cosas pueden salirse», observó amablemente Alicia. «¿Sabes que la tapa está abierta?» «No lo sabía», dijo el caballero, a la vez que una sombra de humillación cruzaba su rostro. «Entonces, todas las cosas se deben haber caído, y el estuche es inútil sin ellas». Mientras hablaba, se lo quitó de espaldas y lo iba a arrojar sobre los matorrales, cuando un súbito pensamiento pareció asaltarlo y lo colgó cuidadosamente de un árbol. «¿Puedes adivinar por qué hago esto?», le preguntó la niña. Alicia negó con la cabeza. «Con la esperanza de que algunas abejas hagan un nido en él, una colmena en realidad, y después pueda yo recoger la miel». «Pero tú ya llevas una colmena colgada de la montura o algo que se parece, según creo», dijo Alicia. «Sí, es una excelente colmena», dijo el caballero en tono descontento. «Es de las de mejor clase, pero ni siquiera una sola abeja se ha acercado todavía. Y esto otro es una trampa para ratones. Yo supongo que los ratones mantienen alejadas a las abejas, o bien las abejas mantienen alejados a los ratones. No sé bien cuál de las dos cosas es». «Me estaba preguntando para qué servirá la trampa para ratones», dijo Alicia. «No me parece que pueda haber ratones sobre el lomo de un caballo». «Tal vez no podrá haber», dijo el caballero, «pero si llegan a presentarse no me gustaría que anduvieran dando vueltas por allí». «Verás», continuó después de una pausa, «es bueno estar precavido contra todas las cosas. Esa es la razón por la cual el caballo tiene esas ajorcas en las patas». «¿Pero para qué son?», preguntó Alicia en tono de gran curiosidad. «Para protegerlo de la mordedura de los tiburones», replicó el caballero. «Es una invención mía. Y ahora ayúdame, iré contigo hasta el límite del bosque». «¿Para qué es ese plato?». «Era para una torta de ciruelas». «Será mejor que lo llevemos con nosotros», dijo el caballero. «Nos será muy útil si es que encontramos alguna torta de ciruelas. Ayúdame a ponerlo dentro del estuche». La operación le llevó bastante tiempo, a pesar de que Alicia mantenía el portafolio muy abierto con todo cuidado, porque el caballero era muy torpe para meter el plato. Las primeras veces casi llegó a meterse él mismo dentro del portafolio. «Ya ves que entra muy ajustado», dijo cuando por fin lograron hacerlo entrar. «Hay tantos candeleros en el estuche». Colgó el portafolio de la montura, que ya estaba cargada con atados de zanahorias, de atizadores y de muchas otras cosas. «Espero que lleves el pelo bien sujeto», continuó. «Solamente de la manera habitual», dijo Alicia sonriendo. «Estará bien así», dijo el caballero algo inquieto. «Debes saber que el viento es sumamente fuerte por estos lados. Es tan fuerte como la sopa». «¿Pues no has inventado un plan para evitar que el pelo se me vuele de la cabeza?», inquirió Alicia. «Aún no», dijo el caballero, «pero he inventado un plan para evitar que se caiga». «Me gustaría mucho conocer ese plan». «Primero tomas una estaca puesta para arriba», dijo el caballero. «Después dejas que tu pelo crezca enredándose en él, como los árboles frutales. Ahora bien, la razón por la cual el pelo se suele caer es porque cuelga hacia abajo. Las cosas nunca caen hacia arriba, ¿sabes? Este plan es de mi propia invención. Puedes probarlo si es que gustas». No daba señales de ser un plan muy cómodo, por lo menos así lo pensó Alicia, y por unos minutos continuó caminando en silencio, reflexionando sobre la idea. A cada paso parecía detenerse para ayudar al pobre caballero, quien por cierto no era un buen jinete. Cada vez que el caballo se detenía, cosa que ocurría a menudo, el caballero se caía hacia adelante, y cada vez que echaba a andar nuevamente, cosa que ocurría con bastante brusquedad, se caía hacia atrás. En lo demás se sostenía con bastante acierto sobre la montura, salvo cuando acontecía que la caída se producía hacia los costados. Por lo general, esto último le ocurría por el lado por donde Alicia caminaba, y la niña llegó a considerar que el mejor plan consistía en no andar demasiado cerca del caballero y su caballo. «Me temo que tú no tienes mucha práctica en cuanto a equitación se refiere», se aventuró a decir mientras lo ayudaba a levantarse de su quinto tumbo. El caballero puso cara de sorpresa y evidentemente se sintió algo ofendido por la observación.
¿Qué es lo que te hace decir eso?, preguntó mientras se trepaba nuevamente en la silla, sosteniéndose con una mano de los cabellos de Alicia para no caer del otro lado del caballo. Pienso que la gente que tiene mucha práctica de equitación no suele caerse tan a menudo. Pues yo he tenido mucha práctica, dijo el caballero muy gravemente. Muchísima práctica. Alicia no encontró nada más apropiado para decir que ¿de veras? Pero lo dijo todo lo sinceramente que pudo. Continuaron después de esto por un buen rato en silencio, el caballero con los ojos cerrados, murmurando para sus adentros, mientras Alicia lo espiaba ansiosamente aguardando la próxima caída. El gran arte de la equitación, comenzó súbitamente el caballero en alta voz, ondulando su brazo derecho mientras hablaba, consiste en mantenerse... En este punto, tan súbitamente como había empezado, la frase se interrumpió, mientras el caballero caía de cabeza exactamente delante del camino por el cual avanzaba Alicia. La niña se asustó muchísimo en esa oportunidad y dijo en tono de angustia a la vez que intentaba levantarlo: «Espero que no te hayas roto ningún hueso». «Ninguno que valga la pena mencionar», dijo el caballero, como si no le importara romperse 2 o 3 de ellos. El gran arte de la equitación, como te decía, consiste en mantener el equilibrio correctamente. Mira, de esta manera. Abandonó las riendas y extendió horizontalmente sus brazos para demostrar a Alicia lo que quería decir. Esta vez se cayó de espaldas, directamente detrás de las patas de su cabalgadura. Muchísima práctica, continuó repitiendo todo el tiempo en que la niña se dedicó a ayudarlo a ponerse de pie nuevamente. Muchísima práctica. «Esto es muy ridículo», exclamó Alicia, perdiendo toda su paciencia en esta oportunidad. «Tú debieras usar un caballo de madera con rueditas. Eso es lo que debieras usar». «¿Esos caballos andan suavemente?», preguntó el caballero en un tono de grave interés, abrazándose al pescuezo del caballo mientras hablaba, justamente a tiempo para evitar una nueva caída. «Mucho más suavemente que un caballo vivo», dijo Alicia con un pequeño estallido de risa, a pesar de todo lo que había hecho para contenerlo. «Me conseguiré uno», dijo pensativo el caballero para sí. «Uno, o 2, o varios». Hubo otro silencio después de esto y luego el caballero continuó una vez más. «Yo tengo mucha habilidad para inventar cosas. Me atrevo a decir que la última vez que me ayudaste a incorporarme, notaste que yo estaba pensativo, ¿no es así?» «Sí, estabas algo grave», dijo Alicia. «Bueno, pues en ese momento estaba inventando una nueva manera de pasar por encima de una barrera. ¿Te gustaría conocerla?» «Me gustaría mucho», dijo Alicia cortés. «Te diré cómo llegué a pensar en eso», dijo el caballero. «Verás, me dije a mí mismo, la única dificultad se presenta en cuanto a los pies. La cabeza está suficientemente alta. Bueno, pues entonces pongo la cabeza por encima de la barrera. Luego la cabeza está suficientemente alta, entonces me paro sobre la cabeza con los pies para arriba. Entonces, de esa forma, los pies quedan también suficientemente altos, ¿te das cuenta? Y de tal manera ya estoy encima». «Sí, supongo que estarías encima una vez que hicieras eso», dijo Alicia pensativa, «pero ¿no crees que será bastante difícil?» «No lo he intentado todavía», dijo el caballero gravemente, «de modo que no lo puedo dar por comprobado, pero en verdad creo que será bastante difícil». Pareció tan humillado con la idea que Alicia cambió de tema. «¿Qué yelmo más curioso tienes?», dijo animosamente. «¿Es de tu propia invención también?» El caballero bajó la vista orgullosamente hasta su yelmo que colgaba de la silla. «Sí», dijo, «pero he inventado uno mejor todavía que este, como un pan de azúcar. Cuando lo usaba, si me llegaba a caer del caballo, tocaba el suelo directamente. De tal modo, tenía muy poco espacio que caer, ¿ves? Pero siempre existía el peligro de caerme dentro de él. Eso me ocurrió una vez, y lo peor del caso fue que antes de que pudiera salir de allí, el otro caballero blanco vino y se lo puso. Creyó que se trataba de su propio yelmo». El caballero se mostraba tan solemne al respecto que Alicia no se atrevió a reírse. «Supongo que debes haberlo lastimado bastante», dijo con voz temblorosa, encontrándote sobre su cabeza. «Tuve que darle de puntapiés, por cierto», dijo el caballero muy serio. «Pero fue cosa de horas y de horas el sacarme de allí. Yo era tan ligero como un rayo, ¿sabes?» «Pero esa es una diferente clase de ligereza», objetó Alicia. El caballero sacudió la cabeza. «Yo tenía toda clase de ligerezas, te lo puedo asegurar», dijo. Levantó las manos con cierta excitación cuando dijo esto último e instantáneamente rodó de la montura abajo, cayendo de cabeza en una charca bastante profunda. Alicia corrió hasta el borde de la charca para buscarlo. Estaba muy asustada por aquella caída,
muy asustada y sorprendida, porque la verdad era que el caballero se había venido manteniendo firme en su montura por un tiempo. Temía que esta vez se hubiese lastimado seriamente. Sin embargo, a pesar de que no podía divisar de él más que la suela de sus zapatos, se sintió aliviada al oírlo hablar en su tono habitual. Toda clase de ligereza, repetía, pero fue una negligencia de su parte el ponerse el yelmo de otro hombre, con el hombre respectivo dentro de él incluso. ¿Cómo es posible que pueda seguir hablando tan tranquilo teniendo la cabeza hacia abajo?, preguntó Alicia mientras tiraba por los pies del caballero para sacarlo de su situación y terminaba por llevarlo hasta la orilla de la charca. El caballero pareció sorprendido por la pregunta. ¿Qué importancia tiene la colocación de mi cuerpo?, dijo. Mi cerebro funciona lo mismo. En realidad, cuanto más cabeza abajo estoy, más cosas y mejores puedo inventar. Te diré, continuó después de una pausa, la idea más inteligente que tuve en ese sentido fue cuando inventé un nuevo pastelón durante el momento de una comida. ¿Y tuviste tiempo para cocinarlo en una sola comida?, dijo Alicia. Bueno, la verdad es que eso se llama cocinar ligero. Bueno, la verdad es que no fue en una sola comida, dijo el caballero lentamente y en un tono pensativo. Por cierto que no fue en una sola comida. Entonces habrá sido para cocinar la comida siguiente. Supongo que no habrás cocinado 2 pastelones para una sola comida. Bueno, tampoco fue para la comida siguiente. No fue para el día siguiente, repitió el caballero. No fue para el día siguiente. En realidad continuó poniendo la cabeza para abajo y bajando cada vez más la voz. No creo que ese pastelón fuera nunca cocinado. En realidad no creo que ese pastelón vaya a ser considerado nunca jamás. Y sin embargo, era un pastelón muy inteligente para inventar. ¿Y con qué lo hacías?, preguntó Alicia, suponiendo que con tal pregunta lo animaría, ya que el caballero parecía bastante alicaído con respecto al invento de su pastelón. Lo primero de todo, papel secante, respondió con un gruñido el caballero. No creo que eso resultara de mucho sabor. No tendrá mucho sabor solo, interrumpió él algo inquieto. Pero no tienes idea de la diferencia que resulta mezclándolo con otras cosas. Por ejemplo, como pólvora y lacre. Y aquí debo dejarte. Acababan de llegar al límite del bosque. Alicia no podía hacer otra cosa que mostrar sorpresa. Estaba pensando en aquel pastelón. Estás triste, dijo el caballero en tono ansioso. Déjame que te cante una canción para que te alegres. ¿Es muy larga?, preguntó Alicia, que ya había oído una buena cantidad de poesías en aquella jornada. Es larga, dijo el caballero, pero es muy hermosa. Todos los que me oyen cantarla, o bien terminan con lágrimas en los ojos, o bien... ¿O bien qué?, dijo Alicia, porque el caballero había hecho una súbita pausa. O bien no lloran, ¿sabes? La canción es llamada Los ojos del róbalo. Ah, ese es el nombre de la canción, ¿no es cierto?, dijo Alicia tratando de parecer interesada. No, tú no comprendes, dijo el caballero poniendo cara de humillación. Así es como la llaman a la canción. El verdadero nombre es el anciano, el hombre anciano. Entonces yo debí haber preguntado, así es como es llamada la canción, se corrigió Alicia. No, tú no debiste. Esa es otra cosa completamente distinta. La canción es llamada Medios y Modos, pero ese no es otro que el nombre por el cual la llaman. Muy bien, entonces, ¿qué canción es?, dijo Alicia, que para aquel momento ya estaba mareada. Ya iba a eso, dijo el caballero. La canción en realidad es Muy sentado en el portal, y la melodía es de mi propia invención. Así hablando, detuvo su cabalgadura y dejó caer las riendas sobre el pescuezo del animal. Después, lentamente, marcando el compás con una mano y con una desmayada sonrisa en su amable y atontado rostro, como si gozara de la música de aquella canción, comenzó. De todas las extrañas cosas que Alicia había visto a través de su viaje por el país del espejo, esto fue lo que más claramente recordó siempre. Muchos años después, podía reproducir la escena plenamente, como si se hubiese desarrollado el día anterior. Los humildes ojos azules y la bondadosa sonrisa del caballero, el sol poniente brillando detrás de su cabeza y a la vez haciendo brillar el contorno de su armadura como si fuese un halo que deslumbraba a la niña. El caballo moviéndose levemente con las riendas caídas sobre el pescuezo y mordisqueando el pasto a los pies de ella, y las oscuras sombras del bosque.
Todos los detalles fueron captados en su imaginación como un cuadro, mientras que haciéndose sombra sobre los ojos, Alicia se apoyaba contra el tronco de un árbol, observando a aquellos dos extraños seres, y escuchaba, como en un sueño, la melancólica melodía de la canción. Pero la melodía no es de su propia invención, se dijo a sí misma. Eso es, te doy todo a ti y no puedo darte más. Permaneció callada, escuchando atentamente, pero ninguna lágrima asomó a sus ojos. Yo cuando pueda diréte, poco hay que contar. Yo vi a un viejo, un vejete, muy sentado en un portal. ¿Quién eres?, le dije, anciano. ¿Cómo haces para vivir? Sus palabras penetraron mi cabeza cual tamiz. Dijo, busco mariposas que duermen en el sendero, con ellas más otras cosas hago pastel de carnero, que luego en las calles vendo a unos cuantos marineros, así me gano el sustento, te lo digo muy sincero. Pero yo me proponía teñir el bigote verde y un abanico tenía para que visto no fuese. Sin poder darle respuesta a lo que el viejo decía, golpeándole en la cabeza, pregunté cómo vivía. Con acento de recelo dijo, hago mi caminata y al llegar a un riachuelo, en él formo una fogata. La Rowland Macassar Oil fundada queda, aunque muy pocas monedas me pagan por mi tarea. Pero yo me proponía con manteca alimentarme, y así un día y otro día poder un poco engordarme. Y en tanto le sacudía con toda justicia y seso, pregunté cómo vivía y qué hacía para eso. Junto ojos de pescados entre brillantes brezales y los dejo transformados en botones para ojales. Estos por oro no vendo, ni por plata, ni en monedas, sino por cobres pequeños, y de estos pocos me quedan. Unto a veces con manteca estacas para cangrejos, y a veces busco en la estepa de carruajes aparejos. Y así, dijo, guiñó un ojo, me ganó el puchero, he de brindar muy gustoso por tu honor, gran caballero. Lo escuché así porque sabía, completado mi designio, quitar óxito quería al puente Meray con vino, y como se terminaba le agradecí por entero el relato, ya que hablaba de honor y de caballero. Y ahora no puedo pasar mis dedos por un pegote, ni un chanclo viejo apretar contra otro más bien viejote, ni sobre un pie apoyar todo el peso del cogote, porque eso me hace acordar de aquel viejo al recordar su atenta humildad al hablar, su pelo que vi platear, su cara de cuervo arrugar, sus ojos negros brillar, la pena de su mirar, su cuerpo al amacar, su lengua tartamudear, sus dientes al mostrar, sus soplidos de animal, aquella tarde infernal, muy sentado en el portal. Mientras el caballero cantaba las últimas palabras de su estrambótica balada, retomó las riendas y obligó a su caballo a volver la cabeza hacia el camino por donde habían llegado. No tienes más que caminar unos cuantos metros, dijo, bajando el monte y pasar sobre aquel pequeño arroyo. Después serás una reina. Pero querrás esperar antes para verme alejar, añadió a la vez que Alicia se volvía en dirección indicada en una mirada ansiosa. No tendrás que esperar mucho, podrías esperar y saludarme con tu pañuelo cuando dé la vuelta al primer recodo. Me parece que eso me daría ánimo, ¿sabes? Por cierto que he de esperar, dijo Alicia. Y te doy las gracias por haberme acompañado hasta tan lejos y por la canción. Me gustó muchísimo. Espero que te haya gustado, dijo el caballero como dudoso. Pero no has llorado tanto como yo pensé que llorarías. Así fue como se estrecharon las manos y después el caballero se echó a andar lentamente hacia el bosque. Aquí está el dibujo. Alicia lo despide al caballero. Espero que no tarde mucho en alejarse, se dijo Alicia mientras lo contemplaba. Ahí va otra vez, justo de cabeza como siempre.
Sin embargo, vuelve a subirse con suma facilidad. Eso le ocurre por tener tantas cosas colgadas en torno a la montura. Y así continuó hablando para sí, mientras miraba al corcel y al caballero que avanzaban indolentemente por el camino, cayendo el caballero ora por un lado de la montura, ora por el otro. Después del cuarto o quinto tumbo alcanzó el recodo y entonces Alicia lo saludó con su pañuelo y esperó a que desapareciera de la vista. Ojalá lo haya alentado, dijo mientras se volvía para bajar la ladera. Y ahora hacia el último arroyito, para ser reina. ¡Qué importante suena! Unos pocos pasos la llevaron al borde del arroyito. Por fin el octavo caballero, exclamó mientras lo saltaba, y se echaba para descansar sobre el césped tan suave como musgo, con pequeños macizos de flores salpicados acá y allá. ¡Oh, qué contenta estoy de encontrarme aquí! ¿Y qué es esto que tengo sobre la cabeza?, exclamó sorprendida, y con un tono de alarma mientras levantaba las manos hacia algo bastante pesado que le ceñía la cabeza. Pero, ¿cómo puede esto haber llegado aquí sin que yo lo supiera?, se dijo mientras se lo quitaba, depositándolo sobre su falda para investigar de qué se trataba. Era una corona de oro. Fin, capítulo 8. Mañana seguimos con el cuento. Chao.